Rubén Rocha Moya. Vamos a otra cosa, regresamos a este tema del Poder Judicial. Gracias por estar aquí con nosotros, Alejandra Espitalier, abogada constitucionalista, exsecretaria general de la Presidencia de la Suprema Corte. Ya habíamos hablado contigo, abogada, la semana pasada. Qué bueno que estás acá. Así es, muchas gracias, Azucena. Y gracias por aceptar el abogado Francisco Burgoa, a quien le estamos pidiendo su opinión, su guía, etcétera, respecto a este tema que es difícil de digerir del Poder Judicial, abogado. Gracias por estar acá. Al contrario, Susana, qué gusto estar aquí contigo y también con Alejandra. A ver, Alejandra, el Poder Judicial pone sobre la mesa un proyecto en donde cede algunas cosas, no cede en otras, pero el Congreso dice no vamos a acatar si la Suprema Corte vota a favor de este proyecto. Sí, mira, Susana, antes de entrar propiamente en materia del debate y para contestar puntualmente tu pregunta, yo lo que quiero como recordar con tu audiencia es que estamos frente a una reforma que reconfigura completamente la forma de establecer uno de los tres poderes, que es el Poder Judicial Federal. Y en ese sentido, en esta reconfiguración, pues evidentemente va a haber gente que no esté de acuerdo y va a haber opiniones diversas y puede ser que nunca nos pongamos en acuerdo en su totalidad, porque efectivamente, pues para eso está la pluralidad de opiniones. Pero bueno, pues es una reforma que se siguió con las reglas establecidas en el marco constitucional. Para ello lo propuso quien tenía facultades y lo avaló quien también tenía facultades. En ese sentido, es una reforma que trae, desde mi opinión, muchos beneficios para la ciudadanía, pero que, insisto, entiendo que haya todavía resistencias u opiniones diversas. Sin embargo, ahora en este intento de tratar de decir que pues todavía no es una reforma que ya esté hecha y que se puede modificar precisamente por la opinión o por el juicio del Poder Judicial Federal, de las y los jueces, de las y los ministros, pues estamos en una discusión que en el marco jurídico, en el marco teórico, en el marco académico, no nos vamos a poner de acuerdo. Y no nos vamos a poner de acuerdo porque no hay una opinión única, válida desde la doctrina, desde el marco de las ideas. Y en ese sentido, pues obviamente va a haber un debate, pero que nunca vamos a llegar a una conclusión. Ahora, lo importante me parece es que incluso quienes están defendiendo que esta postura la tenga el Poder Judicial Federal, pues dicen que los jueces, los ministros, son los responsables o los autorizados para, de última instancia, decidir que sí y que no, y que son los que se pueden pronunciar sobre esta fórmula. En ese sentido, pues si regresamos y decimos que ellos sí tienen la razón, pues durante los últimos 30 años, cuando menos, habían dicho que esto no se podía. Entonces, incluso en esa teoría, se están, en el mejor de los casos, contradiciendo. A ver, abogado Francisco Burgoa. El derecho no son matemáticas, no es que 1 más 1 sean 2, de ahí que hay distintas opiniones, interpretaciones que puede haber. Obviamente el hecho de que la Corte en años anteriores haya tomado postura respecto de que no procedía las impugnaciones respecto de reformas a la Constitución, pues no quiere decir que hoy no lo pueda hacer. De hecho, no hay jurisprudencia, un criterio 100% definido por parte de la Corte en donde diga definitivamente no se puede estar impugnando. Ahora, tan tiene ¿No hay atribuciones. Un antecedente de impugnación de la Corte a la Constitución? O sea, hay varios. Sí, o sea, sí hay. Sí, amparos, acciones de inconstitucionalidad, controversias, sí hay varios. Sobre la Constitución. Sobre reformas a la Constitución, o sea, sí hay varios. Aquí el tema que yo veo es que hay un reconocimiento implícito por parte del oficialismo de que la Corte hoy sí puede estar conociendo este tipo de impugnaciones, porque para eso presentaron esta reforma en materia de inimpugnabilidad, la supremacía, la llamada supremacía constitucional, porque no quiere aceptar el oficialismo que aunque tenga actualmente el órgano revisor de la Constitución, el poder revisor, es decir, Congreso más congresos locales, tiene límites, que solamente el poder constituyente originario es ilimitado, y es ahí cuando la Corte, como un tribunal constitucional, en mi opinión, sí tiene facultades para poder revisar este tipo de reformas a la Constitución, y sobre todo reformas que están atentando contra derechos humanos y principios fundamentales. Si no es la Suprema Corte quien protege, digamos, la Constitución y los derechos de los ciudadanos, ¿quién es, abogada? Efectivamente, como lo dice Francisco, sí hay criterios de la Corte y justamente todos habían dicho que esto no era procedente. Incluso este tipo de demandas se tenían que desechar porque ellos, como un poder inferior a la Constitución, para no entrar en tecnicismos muy complejos, ellos como poder inferior no podrían revisar el texto constitucional. No les parece adecuado a quienes están en contra de la reforma judicial que presenten su contrarreforma. La reforma no se puede modificar y revisar por los poderes inferiores. Sería tanto como pretender que
que no pongamos el ejemplo de la sentencia, sino cambiémosle el contenido. Con una sentencia jurisdiccional, ¿puede el día de mañana la misma Suprema Corte decir que la educación ya no va a ser gratuita? Pues evidentemente puede decir que no. que las mujeres ya no vamos a votar. Efectivamente. O un decreto de la presidenta que digan que no hay igualdad entre hombres y mujeres. Pues es que eso no lo pueden hacer porque están por debajo de la Constitución. Es una fórmula constitucional que nos protege a los y a las mexicanas. Entonces, si no están de acuerdo porque consideran que esta no era la reforma, que presenten su contrarreforma y que respeten los procesos constitucionales previstos para que esto no sea una realidad como pretenden, pero no a través de manipulaciones argumentativas que lo único que están poniendo en la narrativa es parecer como que hay un choque de trenes o una crisis constitucional, cuando en realidad están ejerciendo acciones fuera del marco de la ley. Abogado Francisco. Cuando hablamos de manipulaciones argumentativas, yo veo esa manipulación del entonces presidente López Obrador hacia el Poder Judicial. Curiosamente, hay un antes y un después cuando la ministra Norma Piña asume la presidencia, porque antes, con el ministro Arturo Saldívar siendo presidente, todo era perfecto. Inclusive, aprobaron una reforma impulsada por el ministro Arturo Saldívar en hace 3 años, que va relacionada precisamente con la carrera judicial. Y esta carrera judicial hoy se destruye con esta reforma. No veo cómo es compatible esta reforma constitucional con este impulso de tener una escuela federal de formación judicial, una carrera judicial. Y esto es donde digo, a ver, solamente porque la ministra Norma Piña llegó al cargo, es tan poderosa que vino a destruir todo lo que en el pasado se hizo absolutamente bien. Y yo creo que esa narrativa del presidente empezó a permear muy bien en la sociedad, en el oficialismo, en los simpatizantes que hoy dicen que todo el poder judicial es corrupto. Pero ¿en dónde están las pruebas? Si hay afirmaciones de que todos los jueces son corruptos, las pruebas. Si hacen señalamientos sin presentar pruebas, difaman. Pero si dicen que son corruptos y no presentan pruebas, a sabiendas que son corruptos, entonces son cómplices. Entonces, ¿en dónde está finalmente esa acreditación para hacer esta reforma? Y sobre todo que es un borrón y cuenta nueva de todos los jueces. En verdad, todos los jueces y los magistrados, ninguno rescatable. Ahora, es que se da la posibilidad de que ellos tengan pase directo para una elección. A ver, no va a ser una elección pareja. Tan es así que cuando la ciudadanía vaya el día de la jornada electoral, en la boleta electoral va a identificar claramente quiénes van a ser los propuestos por la presidenta Sheinbaum, por el Poder Legislativo y por el Poder Judicial. Ante una narrativa que se dice que son todos corruptos, ¿qué posibilidades tienen los jueces actuales, magistrados, de que puedan ganar cuando, aunque tenga prohibido los partidos políticos intervenir, la narrativa va a ser voten por los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo? Ahora, hay un proyecto del ministro González Alcántara que dice: el Congreso no vamos a acatar en caso de que se vote a favor. Yo le preguntaba a Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, si esto no es una crisis constitucional, entonces, ¿qué es? Al regresar, ¿me dan su punto de vista? Regresamos con la abogada Alejandra Spitalier y el abogado Francisco Burgoa. Volvemos.